Las elecciones ocurridas en 4 distritos, 2 PASO y 2 elecciones de gobernador, van mostrando una preeminencia de los gobiernos locales. Hay un voto local, hay un voto provincial que está dominando el escenario político a favor del hecho de que no están discontinuados los cronogramas electorales de esas provincias y por lo tanto no coinciden con lo nacional. Si coincidieran con lo nacional, estarían contaminadas de la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana Nacional, que son las dos principales fuerzas políticas, pero eso al no estar en la misma fecha favorece la fragmentación y la expresión de partidos provinciales que tienen más o menos relación con los partidos nacionales, pero que son otros partidos políticos, claro, otras agrupaciones políticas que se ponen afuera de la polarización. Esas elecciones que se realizan en las provincias, que no solo eligen a los ejecutivos, sino que también eligen a legisladores. Eso después constituye la fuerza de los bloques en las legislaturas locales y en la legislatura nacional, pero la legislatura nacional se va a elegir en octubre. Sí. Es decir que lo que hace es fortalecer o no los bloques existentes en cada uno de los distritos. Eso tiene incidencia política nacional, aunque digamos de menor cuantía que lo que puede ser un legislador nacional, pero indudablemente termina jugando en el tablero político nacional tal o cual gobernación, tal o cual provincia, termina jugando en el poder nacional de alguna manera. Además, no nos olvidemos la incidencia que tienen los gobernadores y los gobiernos en una de las dos instituciones que componen el poder legislativo, el Senado, ¿no? Claro. El licenciado, ya en respecto a las elecciones nacionales, ¿hasta cuándo los posibles precandidatos pueden jugar a la incógnita de si finalmente se presentan o no? ¿Cuáles creen que son los tiempos prudenciales para que le quede margen para una campaña de cara a las elecciones? Bueno, los precandidatos tienen la fecha de junio como punto culminante para definir las alianzas y las fuerzas políticas que se van a presentar a las PASO. Pero bueno, algunos ya pueden definir antes, caso Macri, que ya definió antes, y bueno, faltarían otras definiciones, una que tiene que ver con la otra fuerza política, que es Unidad Ciudadana, en la cual suponemos que Cristina Fernández de Kirchner finalmente va a ser candidata, aunque bueno, algunos otros dirigentes, analistas, periodistas consideran que no va a ser candidata, pero bueno, no sabemos, y eso se va a dirimir en junio. Es probable que la expresidenta espere hasta último momento para definir en términos de aprovechar la mayor visibilidad posible, o sea, aprovechar que el escenario se va a ir definiendo para entonces tomar una decisión cuando ya el escenario esté más o menos ya o casi totalmente constituido. Pero bueno, en junio en la fecha veremos para esa fecha cómo se definen las candidaturas, y tenemos la tercera fuerza política, que es el peronismo alternativo, el peronismo renovador, Frente Renovador, como se quiera llamar, que es una especie de avenida del medio, que es una especie de tercera fuerza que viene a batallar contra los polos de oposición en la polarización, y que veremos cómo marcha y cómo se constituye, que todavía está en veremos. Todavía no sabemos si Labaña va a ser candidato, si va a ser Massa candidato, no sabemos cómo se va a constituir esta fuerza, teniendo en cuenta que en las últimas horas hemos tenido algunas declaraciones de Massa y también de Labaña que en realidad generan dudas respecto a la posibilidad de configuración de una tercera fuerza electoral, ¿no? Licenciado, ¿por qué esperar hasta último momento y cuánto cambia el escenario, por ejemplo, sobre todo de alguien que, bueno, uno genera muchas expectativas? Venimos hablando de hace rato, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández.
Bueno, se espera hasta el último momento para generar una expectativa. Indudablemente Cristina sigue siendo la candidata virtual más importante, o sea, una de las candidatas más mencionadas, digamos, toda esta expectativa que genera después tiende a ser favorable en términos de votos. Y además, como dije antes, espera a ver el escenario que esté casi completo, ¿no? Como para después entrar uno al escenario. Entrar cuando el escenario ya esté bastante definido. Entonces, bueno, veremos. Mientras tanto se siguen haciendo encuestas que son útiles a medida que pasan las semanas. Hay mucha información sobre el avance de las orientaciones electorales que también ayudan para tomar una decisión por sí o por no. ¿Usted cree que Macri va a ser candidato por parte de Cambiemos? Nunca tuve dudas. Y... lo digo de esta manera a costa de que mañana le tenga que decir por esta misma radio y públicamente me equivoqué. Pero nunca tuve dudas de que Macri iba a ser el candidato. Y con respecto al peronismo, Labaña, si no va a las PASO como sostiene siempre, ¿usted cree que el sector del peronismo le va a acompañar? Mire, el caso de Labaña es todavía un tema complejo. Yo le diría, hablando así muy claramente y muy crudamente, que Labaña, de acuerdo a sus declaraciones, de acuerdo a su prudencia, puede estar tan cerca del sí que del no. En mi opinión, en las últimas semanas avanzó hacia el sí, pero en las últimas horas, como decía hace un rato, claro, me parece que hubo una suerte de repliegue respecto a su principal aliado, Sergio Massa. Eso me llamó la atención y nos hizo a todos pensar que a lo mejor estaba también tan cerca del sí como cerca del no. No sé, Labaña no quiere que haya paso, quiere ser un hombre del acuerdo, un candidato elegido por el acuerdo de las fuerzas políticas. Su construcción en respecto a este momento es distinto al de Massa. Él construye más de afuera hacia adentro, más bien de los sectores transversales hacia el peronismo, y Massa en realidad está construyendo de adentro hacia afuera, desde el Frente Renovador propio, e inclusive se muestra, se ve, se observa, aunque no lo haya dicho con estas palabras, pero se observa el interés de Massa por el cofre electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy por hoy, por lo menos, si no, sáqueme de mi error, uno entiende que el gobierno la necesita a la expresidente como candidata para que no se polarice con el caso Labaña, por ejemplo, o el otro frente. ¿Es tan así? ¿El gobierno está impulsando o solamente sube Cristina por la mal situación económica que hay a nivel país? Sí, sin duda, el gobierno está impulsando. El gobierno se siente más seguro dentro de una situación de riesgo. Quiero aclarar que mi opinión desde hace mucho tiempo es que el gobierno está repitiendo este mecanismo de polarización, pero ahora la situación de riesgo es mayor. ¿Riesgo de qué? De perder la elección. Riesgo de perder la elección. Entonces, en una situación de riesgo, como decía recién, entiende o sigue diciendo que no tiene otro camino más que volver a instalar a Cristina arriba del ring y pelear solo contra ella en una eventual balotaje. Este sería el plan, repetir el plan de algún modo. Pero bueno, el tema veremos qué ocurre, veremos qué pasa. La realidad es que es cierto que Cristina, digamos, todo esto se basa en una lógica, en una teoría, que es posible que Cristina en la primera vuelta tenga más votos que el resto. Es posible, en las PASO y en la primera vuelta. Ahora, el problema de Cristina crece o se hace más problema cuando va a la segunda vuelta. O sea, ahí los números se achatan, se acercan mucho y entramos en una situación de mayor paridad. Ese es el espacio en el cual el gobierno se siente, o ese es el método, del cual el gobierno se siente más cómodo. Ahora, es una jugada riesgosa. Sin duda es una jugada riesgosa como nunca antes desde el que asumió el gobierno a la fecha. Este es el momento más riesgoso. Ahora,
parecería que el gobierno ya no puede salir de esa lógica y está decidido a quemar las naves. La decisión, por eso dije hace un rato, dije, yo nunca tuve dudas, parecía una jactancia mía, no, es análisis político. Acá ha habido una decisión del PRO, no de Cambiemos, de fortalecer a su líder, Mauricio Macri. Es una decisión política en el cual Vidal y Larreta se ponen detrás de él. Licenciado, ahora ya respecto a la conducta del electorado, ¿sigue siendo determinante la cuestión económica a la hora de decidir su voto? Y si, bueno, si hay oportunidad de que con alguna mejora o alguna buena perspectiva se generen esperanzas en este electorado por allí decepcionado de esta situación. Mire, sería... un poco se va cumpliendo lo que uno va diciendo en líneas generales, ¿no? Era imposible que uno pudiera decir que la situación socioeconómica no iba a tener ninguna influencia. Al contrario, decíamos que iba a tener influencia. Lo que sí agregamos siempre es de que no solo por la cuestión económica se vota. Eso es lo que agregamos siempre. Ahora, no hay duda de que el factor socioeconómico juega. Y está jugando, jugó en Río Negro, jugó en Neuquén, está jugando el factor socioeconómico y va a seguir jugando en las otras plazas, en los otros distritos. Ahora, ¿cuánto va a ser lo socioeconómico en relación a otros aspectos? Eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero no se puede negar que va a jugar lo socioeconómico, que la crisis va a jugar, pero lo único que digo y repito es que no va a ser el único factor. ¿Qué números maneja su consultor a nivel país con respecto a intención de voto o imagen? Nosotros, en la última medición que hicimos hace una semana, que publicamos, nosotros medimos todos los meses, muestra nacional, nosotros nos está dando nos dio una diferencia de 8 puntos a favor de Cristina Fernández de Kirchner respecto de Mauricio Macri en la primera vuelta. Y estamos hablando con un 16, 15 o 16% de indecisos. Sobre esa base, con esa cuidado, digamos, todo el cuidado que uno tiene para decir estas cosas, no podemos hacer todavía una proyección definitiva. Los indecisos siguen siendo indecisos, por lo tanto no los podemos proyectar todavía, porque tenemos que averiguar mucho más de ellos y ellos tienen que estar más seguros de lo que van a hacer. Tenemos muchos votantes que no saben qué van a hacer, y nosotros no podemos reemplazar la voluntad de ellos, así que vamos a tener que esperar un tiempo, unos meses, hasta tener más claro la orientación de estos indecisos que en definitiva van a definir la elección. Van a definir la elección de la primera vuelta y después veremos qué pasa con el balotaje. Y la última, licenciado, agradeciendo la diferencia de habernos atendido como siempre desde Corrientes. ¿El radicalismo tiene chance de que finalmente el PRO abra las puertas y pueda compartir la fórmula? Acá hay un aspecto político y un aspecto electoral. El aspecto político indica de que la situación que están los socios de la alianza, el PRO o el gobierno debería abrir la puerta para un candidato a vicepresidente radical. Y después está la cuestión electoral. Y la cuestión electoral significa de que el vicepresidente que acompañe a Macri como candidato tenga que agregarle algo, tenga que agregarle valor, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, una situación riesgosa. Sí. Entonces sería muy oportuno encontrar la figura que pueda otorgarle ese valor, ese plus al presidente Macri en la elección. Si no le otorga ese plus, alguna figura del radicalismo, desde el punto de vista electoral, no necesariamente uno recomendaría que fuera un radical el candidato. No necesariamente. O sea, que yo como consultor, más que buscar un radical, buscaría una figura radical o no radical que me pudiera agregar valor a mi propuesta. O sea que de su punto de vista, hoy por hoy, el radicalismo no le agregaría ese plus
a su No, opinión es personal. muy difícil, a lo mejor habría que hacer un repaso más minucioso para no equivocarme, pero hoy es muy difícil encontrar un dirigente radical que uno ciertamente ante el electorado genere un impacto de tal naturaleza que le agregue más valor a la figura de Macri. Eso es lo que digo. Sí, sí, entiendo. Pero la verdad también es cierto que en la fórmula del binomio presidencial la opinión pública seguía por la primera figura, no por la segunda. La primera es determinante, la segunda no tanto, tiene menos peso. Pero en las circunstancias actuales, que está Cambiemos, con el riesgo que está corriendo, como todo lo que hemos dicho, con los indicadores de imagen en mal estado, en mala situación, sí me preocuparía por buscar una figura. Ahora, si es radical o no es radical, la verdad, yo como consultor afirmo, me es secundario. ¿La irrupción de Tinelli como figura dentro de la política mueve el tablero o no tanto? Mire, Tinelli es una promesa por ahora. No podemos, como promesa no le puedo asegurar más que eso. Es una promesa. La encuesta que se han hecho, las encuestas que se han hecho sobre Tinelli, no han dado un resultado que genere un extraordinario entusiasmo. Pero, sin duda, es una figura reconocida, popular, querida, sin duda. Pero tiene también su imagen, su proporción de imagen negativa, ¿no? Tiene una proporción de imagen. No todo es maravilloso en Tinelli para la opinión pública. Esto quiero aclararlo porque he visto los estudios que han hecho colegas y que se han publicado además. Entonces, no es todo maravilloso. Por lo tanto, es una figura que hay que verla caminar. Hay que verla caminar porque sí puede mejorar, sin duda.